Un estudio ha determinado que el ser humano promedio siente angustia y terror al día lunes. A esto la comunidad lo llamó deuterofobia, la fobia a los lunes. Lo que la comunidad científica no sabe aún es que 5 personajes están dispuestos a cambiar esto y que al terminar la jornada laboral, amemos los lunes. Y piérdele el miedo a los lunes. En la voz de Patricio Estrella, hoy empezamos a hacer un análisis muy minucioso en nuestro podcast sobre el debate de la segunda vuelta 2023 entre Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa, quien parece ser que luego de muchos años va a ser el digno representante de la familia Noboa, posiblemente llegando a ser el futuro presidente del Ecuador, tomando en cuenta que su padre, Alvarito Noboa, ha participado 6 veces consecutivas en elecciones presidenciales y ninguna llegando ni siquiera a una segunda vuelta. Esta vez se enfrenta con alguien de los más duros, Luisa González, representante digna del correísmo. Veremos qué nos trae este emocionante podcast a continuación. Bienvenidos a nuestro programa especial en donde trataremos sobre el segundo debate antes de elegir quién gobernará por 1 año y medio a nuestro país del Ecuador. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la política, donde el destino de nuestro Ecuador está en juego. Desde algún lugar del mundo te traemos el análisis, opiniones de expertos para que estés al tanto de todo lo que sucedió luego del segundo debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. Describiremos en una forma corta la hoja de vida de cada candidato, con la finalidad de poder dar a conocer un poco más a la ciudadanía sobre quién nos gobernará. Daniel Noboa Sin, guayaquileño de 35 años, casado, tiene 2 hijos. Posee grado de Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York y 3 maestrías en Harvard, Kellogg y George Washington. Fue el director naviero más joven de Corporación Noboa. En 2021 fue elegido asambleísta por Santa Elena. Presidió la Comisión de Desarrollo Económico. Propone un nuevo Ecuador con planes emergentes para crear empleo, con especial enfoque en los sectores olvidados, la juventud ecuatoriana y el sector agropecuario y ganadero. Luisa González, abogada, 2 maestrías en alta gerencia por el IAEN y en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Asambleísta por Manabí, se desempeñó como secretaria nacional de la Administración Pública, vicecónsul de Ecuador en Madrid, viceministra de Gestión Turística, entre otros. Propone un gobierno por el bien de todas y todos con base en 3 ejes: lo urgente, enfocado en la seguridad y empleo; lo emergente, dirigido a enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño; y lo permanente, educación, salud, derechos y servicios para la ciudadanía. Bienvenidos de vuelta a nuestra emisora. Ahora pasamos al siguiente segmento, con una mirada en los antecedentes para las elecciones anticipadas. Vamos a escuchar la intervención de expertos comunicadores en política y analistas. Para comprender el contexto de las elecciones anticipadas en Ecuador, es fundamental conocer los antecedentes que llevaron a esta decisión. Durante los últimos meses, el país ha enfrentado importantes desafíos políticos y sociales que han generado una profunda crisis. Además, la situación económica también ha jugado un papel fundamental en la convocatoria a elecciones anticipadas. Ecuador ha experimentado dificultades económicas significativas con un alto índice de segmentos de desempleo y una creciente deuda externa, delincuencia, falta de seguridad, falta de servicios. Estos factores han generado preocupación y la necesidad de tomar medidas urgentes. El panorama político se ha vuelto cada vez más complejo, con diversas fuerzas políticas buscando el apoyo popular para llevar adelante sus propuestas. Las elecciones anticipadas se presentan como una oportunidad para que los ciudadanos decidan el rumbo del país y elijan a aquellos que consideran capaz de liderar la recuperación económica y la política dentro del Ecuador. Y es que estas elecciones anticipadas no solo tienen repercusiones a nivel nacional, sino también internacional. Ecuador es un país con una ubicación estratégica y desafíos importantes en materia de comercio,
medio ambiente y relaciones internacionales. La elección de un nuevo presidente y legisladores tendrá un impacto significativo en estos aspectos. Sin duda alguna, los resultados de estas elecciones podrían definir el rumbo político y económico de Ecuador en los próximos años. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de ejercer tu derecho al voto de manera informada y consciente, eligiendo a aquellos candidatos que consideren más capacitados para enfrentar los retos que se avecinan. Cabe recalcar que debemos empezar a sufragar, a dar nuestro voto con conciencia, con conocimiento y no solo votar por el que más nos simpatiza. Aprendamos que es muy bonito que para la universidad te piden cierto puntaje para ingresar, pero para ser presidente no importa con tal de ser famoso. Aquí, en Ciudadanos del Mundo, seguiremos brindándote información actualizada sobre la segunda vuelta para llegar a la presidencia en Ecuador. Te mantendremos al tanto de las propuestas de los candidatos, los debates y los acontecimientos más relevantes para que puedas formar tu propia opinión. Recuerda, querido oyente, que tu voto tiene un impacto directo en el futuro de nuestro país. Gracias por sintonizar Ciudadanos del Mundo. Próximamente continuaremos con más noticias sobre los resultados de las elecciones en el Ecuador. No te lo pierdas. Este 15 de octubre sabremos qué es lo que pasa a partir de las 18 horas en Ciudadanos del Mundo. Y continuamos con nuestro programa. En el próximo segmento exploraremos a fondo las propuestas de los candidatos a la presidencia en Ecuador. No se pierdan las opiniones y propuestas de nuestros invitados. Y ahora les dejamos con las propuestas de Daniel Noboa. Vamos a escuchar algo de su plan de trabajo. ¿Qué medidas, candidato Noboa, adoptará para mantener un equilibrio de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible? En 2 minutos, su respuesta. Buenas noches, Ecuador. Bueno, primero quiero agradecerle al doctor Loza y a todo su equipo médico por habernos ayudado en una emergencia con mi familia en los últimos 2 días. Los médicos y el equipo de enfermería son héroes para mí como hijo de doctora. Les agradezco y seré agradecido eternamente. En la parte económica, debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos también de un sistema tributario que fomente la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. La refinería de La Libertad y la refinería de Esmeraldas son refinerías que sí existen. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador. Ahora nos toca hablar sobre las propuestas de Luisa González, candidata por el correísmo. Muchas gracias, querido pueblo ecuatoriano. En efecto, hay un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido.
¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera, la vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años, aumentar la producción petrolera. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Aquí no se trata solamente de lo técnico, querido Ecuador, aquí se trata de la voluntad política, de reactivar la economía, de devolver el empleo, con políticas realizables, cumplibles para ustedes y que podamos salir adelante juntos, en unidad, como una sola patria. Con ello, tenemos a Daniel Noboa de Alianza Acción Democrática Nacional y a Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. Esos son los dos candidatos que estarán presentes en esta segunda vuelta, donde definiremos a nuestro futuro gobernante. Atención oyentes, en el próximo segmento escucharemos a los comentaristas que fueron parte del debate en un medio online, los cuales condujeron de muy buena manera los comentarios en las redes sociales. Prepárense para un análisis sarcástico y polémico, porque hubieron muy buenos memes en todas las redes, tanto de los candidatos, seguidores y en las fake news o las fanpages que levantaron. Y bueno, ustedes han apreciado la primera parte de este debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa. Para comentarnos cuáles son los pros, los contras, los errores, tenemos al economista Jonathan Báez para que nos comente inmediatamente. Adelante, Jonathan, te escuchamos. Muy buenas noches, querido Orlando y querido público en general. Pues sí, estamos aquí para hacer una apreciación muy interesante, ¿no? Me parece que se enfrentan dos distintas visiones. Una del lado que quiere quitar presupuesto, quitar ingresos al Estado, que es el caso del señor Noboa, y por otra parte, Luisa González, que trata de implementar ingresos complementarios que le permitan hacer pues lo que el Estado tiene que hacer, y esto es intervenir en la economía. Si nosotros nos vamos a las propuestas del candidato Noboa, ¿sí? Tenemos la electricidad, quiere generar tema que sea más bajo, la combustible más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tema tributario claramente se está afectando a los ingresos, ¿no? Él claramente dijo eliminar el ISD. El ISD es un impuesto que genera 857 millones de dólares y también previene la fuga de capitales, como muy bien decía la candidata Luisa González. Además, una serie de paquetes que permite que las empresas deduzcan impuestos, lo cual también resta ingresos al Estado. Entonces ahí tenemos un conjunto de medidas, de recetas que tratan de minar el tema del ingreso del Estado, lo cual deriva en que en última instancia no va a poder atender obras ni sociales, ni de educación, ni de salud, y se va a decir, pues bueno, en aras de mantener las finanzas públicas, entre comillas, estables, no vamos a invertir en nuestros niños, nuestras niñas, en hospitales, en medicinas, en médicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces esto merma la economía, ¿no? Parece que este es más un plan para beneficiar al sector empresarial que para beneficiar al conjunto de la población. Por otra parte, en el caso de la candidata Luisa González, pues observamos cómo sus medidas están ancladas pues en un plan de manera muy interesante que aproximadamente suma 2.500 millones de dólares. Junto con esto pues se va a financiar a partir de reservas internacionales, y algo muy interesante que dijo es que la deuda en firme, que básicamente alude al tema de la evasión tributaria, asciende a 2.000 millones, con lo cual pues básicamente podría solventar todo el tema de hacer su plan de gobierno, aparte de lo que tiene que mermar con el tema del fenómeno del niño, algo que el candidato Noboa pues en ningún momento presupuestó y que seguramente no podrá atender. Y piérdele el miedo a los lunes. Esto no es apto para los políticamente correctos. Lamentablemente, Ecuador nos encontramos en una situación donde ya no se le cree a nadie. Sin embargo, estamos presentes. Hoy nos adentramos en los planes de proyectos de los principales aspirantes a la presidencia de nuestro país. Prepárense para conocer más sobre nuestras propuestas. Así es, hoy analizaremos a dos de los candidatos presidenciales más destacados y analizaremos sus ideas y planes para el futuro de Ecuador. Escuchamos lo que dijo Daniel Noboa sobre economía. Nuestro primer candidato propone una serie de medidas económicas para impulsar el crecimiento y el empleo en el país.
Una de sus principales propuestas es fomentar la inversión extranjera mediante la simplificación de trámites y la creación de incentivos para los inversionistas. Además, tiene en mente implementar políticas de apoyo a los emprendedores locales, brindando financiamiento y asesoramiento para que puedan crear y expandir sus negocios. Luisa González se enfoca en temas sociales y de educación. Propone aumentar la inversión en educación, especialmente en infraestructura escolar y capacitación al docente. Además, tiene como objetivo reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior, implementando becas y programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. En cuanto a temas sociales, buscan fortalecer ambos candidatos los programas de asistencia y protección social, especialmente para los grupos más vulnerables en la sociedad. Cabe recalcar que también se han propuesto los dos candidatos el tema de seguridad, que Ecuador está como Colombia hace 30 años, lamentablemente. Hoy en día, inclusive vivimos que el representante de los choneros se haga su propia canción con un grupo de México, al mero estilo mexicano de los narcos. Las nuevas elecciones en Ecuador son una oportunidad crucial para redefinir el rumbo político del Ecuador. El resultado de estas elecciones podría tener un impacto significativo en la estabilidad política. Por supuesto, en primer lugar, el nuevo liderazgo que se elegirá determinará las políticas y el enfoque del gobierno en los próximos años. Esto puede generar cambios sustanciales en la estabilidad política, ya que diferentes partidos y candidatos pueden tener enfoques y agendas políticas distintas. Así que nuestros oyentes deben estar atentos a los resultados de estas elecciones, ya que podrían traer cambios significativos tanto en la estabilidad económica y política dentro del Ecuador. Estas elecciones son un momento crucial para el futuro de nuestro país, y a nuestros oyentes recuerden mantenerse informados y participar activamente en este proceso. Recuerden mantenerse informados en este tan importante proceso electoral. Hasta la próxima. Y llegamos al último segmento de nuestro programa Ciudadanos del Mundo. En esta ocasión nos adentraremos en la situación legal de los candidatos presidenciales en Ecuador. ¿Existen sombras en su pasado? ¿Hay verdades ocultas? Luisa González sacó los sueros al sol contra Daniel Noboa con un ex empleado de la empresa Daniel Noboa, de los Noboas, en donde tuvo participación directa en el gobierno actual y fue itinerancia o una intervención muy fuerte para el país. Sin embargo, Daniel Noboa no se dejó y usó la frase típica de la tabla de consumos. Atacó por donde Correa permitió la tabla de consumo, sin embargo nunca fue concreto. No se pueden perder este revelador análisis. Quédense con nosotros, descubran las verdades detrás de los candidatos, aquí en su programa favorito de debate y discusión, Ciudadanos del Mundo. Y pierde el miedo a los lunes. Aunque parezca que pasó muy poco tiempo, desde que iniciamos hemos llegado al final. Solo esperamos que la deuterofobia ya no sea un problema en tu vida. Si les gustó el programa, no olvides dejarnos saber si sumamos un like en nuestra página y además activar las notificaciones para que se mantengan atentos de nuestra próxima edición. Punto de encuentro.